Lección 1. Hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué es lo que te gustaría hacer de manera diferente este mes? Quiero practicar la atención plena a diario. Es importante para mí. La atención plena puede ayudar a reducir el estrés. ¿Cómo planeas empezar? Pasaré 10 minutos cada mañana en silencio. Me parece un buen enfoque. Fomenta la paz. Sí. Espero que me ayude a mantener los pies en la tierra. Tomarse un tiempo para uno mismo es esencial en un mundo ajetreado. Absolutamente. Los pequeños cambios pueden conducir a grandes mejoras. Admiro tu compromiso con el crecimiento personal. Lección 2. Fundamentalización de las minirutinas. ¿Qué es una mini rutina diaria que te motiva? Me gusta tomar una taza de té cada mañana. Me centra. El té puede ser relajante. ¿Tienes un tipo favorito? Me gusta la manzanilla. Me ayuda a sentirme relajada y concentrada. Es una elección tranquilizadora. ¿Cuánto tiempo tardas en beberlo? Tardo unos 15 minutos. Es mi momento de tranquilidad. Los momentos de tranquilidad son preciosos. Establecen un tono positivo para el día. Sí, me ayuda a ordenar mis pensamientos. Un comienzo tranquilo puede llevar a un día productivo. Lección 3. La risa genuina. ¿Qué es lo último que te hizo reír de verdad? Vi un video divertido de animales haciendo cosas tontas. Los vídeos de animales siempre son entretenidos. ¿Cuál fue el momento más divertido? Un gato intentó atrapar un punto láser y chocó contra una pared. Eso suena divertidísimo. Las mascotas pueden ser muy torpes. Sí, sus travesuras siempre me hacen sonreír. La risa es un excelente calmante para el estrés. Absolutamente. Es importante encontrar alegría en las cosas pequeñas. Compartir la risa crea fuertes lazos entre nosotros. Lección 4. Verduras subestimadas. ¿Qué verdura te gustaría que le gustara a más gente? Ojalá más personas disfrutaran de las coles de Bruselas. Están deliciosas. Tienen mala reputación. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? Cuando se tuestan quedan crujientes y sabrosas. Es increíble. Estoy de acuerdo. Creo que mucha gente no sabe cómo cocinarlos bien. Exactamente. Pueden ser bastante versátiles en los platos. Una buena receta puede cambiar su opinión por completo. Absolutamente. Quizás la gente debería darles una segunda oportunidad. Un poco de creatividad en la cocina puede marcar una gran diferencia. Lección 5. Viajes orgullosos. ¿Cuál es un lugar en el que te sientes orgulloso de contarle a la gente que has estado? Estoy orgulloso de mi visita a Japón. Fue una experiencia inolvidable. Japón es fascinante. ¿Qué es lo que más te gustó? La cultura y la historia me sorprendieron. Los templos eran impresionantes. He oído que la comida también es increíble. ¿Has probado sushi? Sí, el sushi fresco en Tokio era una delicia. Ojalá pudiera volver.
Hay muchos lugares para explorar allí. Suena mágico. Realmente lo es. Creo que todos deberían visitarlo al menos una vez. Compartir estas experiencias enriquece nuestras conversaciones. Lección 6. Concéntrese en el trabajo. ¿Qué hábito te ayuda a concentrarte en el trabajo? Siempre empiezo el día con una lista de tareas pendientes. Me mantiene organizado. Es una buena estrategia. ¿Cómo funciona para ti? Escribir cosas me ayuda a visualizar mis tareas. Me siento realizada. Lo entiendo. También simplifica mi carga de trabajo. También limito el uso del teléfono durante las horas de trabajo. Reduce las distracciones. Es una elección acertada. Mantenerse concentrado es un desafío hoy en día. Sí, pero estos hábitos ayudan a mejorar mi productividad. Es esencial encontrar lo que funciona mejor para usted. Lección 7. Mejoras en el hogar. ¿Qué es una pequeña mejora que hizo en su hogar? Hace poco pinté mi sala de estar de un azul suave. Se siente fresco. Eso suena encantador. ¿Por qué elegiste el azul? El azul es tranquilizador. Crea un ambiente tranquilo. Estoy de acuerdo. Los colores pueden afectar significativamente nuestro estado de ánimo. Sí, y fue un proyecto fácil que tuvo un gran impacto. A veces, pequeños cambios pueden dar nueva vida a un espacio. Totalmente cierto. Se siente como un nuevo hogar. Un poco de esfuerzo puede generar una gran satisfacción. Lección 8. Nuevas experiencias. ¿Qué es algo que crees que más personas deberían probar al menos una vez? Creo que todo el mundo debería ir de excursión. Te conecta con la naturaleza. El senderismo es realmente refrescante. ¿Dónde lo recomiendas? Sugiero un sendero de montaña local. La vista es impresionante. Me gusta estar al aire libre. La naturaleza puede ser muy inspiradora. El senderismo también promueve la salud física y la claridad mental. Eso es cierto. Es una forma gratificante de hacer ejercicio. Todo el mundo debería disfrutar de la belleza del aire libre. La naturaleza ofrece una sensación de paz que es difícil de encontrar en otros lugares. Lección 9. Museos favoritos. ¿Cuál es el museo al que te gustaría volver? Me encantaría volver a visitar el Louvre, es magnífico. El Louvre es increíble. ¿Qué es lo que más te gustó de él? Me encantó ver la Mona Lisa. El ambiente era mágico. Es fascinante ver de cerca un arte tan famoso. Sí. Cada pieza tiene una historia única que contar. Los museos nos permiten viajar en el tiempo. Ojalá pudiera explorar más exhibiciones, todas son inspiradoras. Es importante apreciar el arte y la historia. Lección 10. Buenas decisiones recientes. ¿Cuál es una buena decisión reciente que ha tomado? Decidí empezar a hacer ejercicio con regularidad. Me ha cambiado la vida.
Eso suena genial. ¿Cómo te sientes al respecto ahora? Me siento más saludable y con más energía. Es gratificante. El ejercicio puede mejorar nuestro estado de ánimo de manera significativa. Sí, ahora también duermo mejor. Tomar decisiones positivas requiere compromiso. Exactamente. Cada pequeño paso cuenta para vivir mejor. Es inspirador ver que te dedicas al cambio. Lección 11. Almuerzos interesantes. ¿De qué manera haces que tu almuerzo sea más interesante? Siempre añado diferentes sabores a mis sándwiches. Los mantiene emocionantes. Eso es inteligente. ¿Qué tipos de sabores usas? Me encanta usar salsas únicas y hierbas frescas. Mejoran el sabor. Eso suena delicioso. Por lo general me quedo con los sabores básicos. Probar nuevas combinaciones puede abrir nuevas posibilidades. Debería experimentar más con mis comidas a la hora de comer. Sí, trae alegría a tu día. Un poco de creatividad puede transformar una comida sencilla. Lección 12. Estilos de baile agradables. ¿Qué estilo de baile te gusta ver? Me encanta ver ballet. Es a la vez elegante y poderoso. El ballet es hermoso. ¿Tienes una actuación favorita? Me gustó. El lago de los cisnes. La música y el movimiento eran encantadores. He oído que es un clásico. ¿También bailas? Tomé clases de ballet cuando era niño. Me enseñó disciplina. Las formas de arte como la danza pueden expresar muchas emociones. Absolutamente. Cuentan historias sin palabras. La danza puede conectar verdaderamente a las personas de manera profunda. Lección 13. Aprendizaje de idiomas. ¿Cuál es un idioma del que aprendiste algunas palabras y te encantó? Aprendí algunas palabras en italiano. Suenan hermosas. El italiano es conocido por su musicalidad. ¿Qué palabras conoces? Puedo decir, ciao y grazie, son simples pero importantes. Son frases imprescindibles. ¿Has visitado alguna vez Italia? Sí, visité Roma. Fue una experiencia increíble. Me lo puedo imaginar. Aprender un idioma añade profundidad a los viajes. También enriquece nuestra comprensión de las diferentes culturas. Cada idioma abre una puerta a un mundo nuevo. Lección 14. Rutinas para dormir. ¿Qué es lo que siempre haces antes de acostarte? Leo un libro todas las noches. Me ayuda a relajarme. La lectura es un hábito maravilloso. ¿Qué géneros te gustan? Me encanta la ficción. Me permite escapar de la realidad. Es una excelente manera de relajarse. ¿Tienes un autor favorito? Admiro a Jane Austen. Sus historias son atemporales. Un buen libro puede ofrecer consuelo antes de dormir. Absolutamente. Crea una atmósfera tranquila. Una rutina constante es clave para dormir bien por la noche.
Lección 15. Sonidos nostálgicos. ¿Qué sonido te hace sentir nostálgico al instante? El sonido de la lluvia me trae buenos recuerdos de mi infancia. Eso es precioso. La lluvia tiene un efecto calmante, ¿verdad? Sí, me recuerda a los días acogedores en casa con la familia. Me identifico. Ciertos sonidos pueden provocar emociones fuertes. Absolutamente. Los sonidos nostálgicos pueden llevarnos al pasado. Son poderosos recordatorios de momentos felices. De hecho, todos tienen sonidos que les resuenan. Es maravilloso cómo los sonidos pueden conectarnos con nuestro pasado. Lección 16. Organizar los espacios habitables. ¿De qué manera mantienes organizado tu espacio vital? Utilizo contenedores de almacenamiento transparentes para todo. Me ayuda a ver mis artículos. Es una idea inteligente. ¿Cómo se etiquetan? Siempre etiqueto cada papelera. Esto facilita la búsqueda de cosas. Las etiquetas son muy útiles. ¿Te organizas con frecuencia? Sí, lo organizo una vez al mes. Mantiene mi espacio ordenado. Es un buen hábito. Un espacio limpio puede mejorar la concentración. Absolutamente. Crea un ambiente tranquilo. Organizarse ayuda a reducir el estrés. Vale la pena el esfuerzo. Lección 17. Probar películas nuevas. ¿Qué tipo de película evitas con frecuencia pero que probaste recientemente? Normalmente evito las películas de terror. Sin embargo, vi Un lugar tranquilo la semana pasada. ¿Qué hizo que decidieras verla? He oído muchas buenas críticas. Quería ver cuál era el bombo publicitario. ¿Te sorprendió? Sí, fue intenso pero muy bien hecho. La narración fue genial. Las películas de terror pueden tener una profundidad oculta. ¿Verías más ahora? Puede que sí. Este cambió un poco mi punto de vista. Probar algo nuevo puede ser gratificante. Lección 18. Sentirse realizado. ¿Qué es lo que siempre te hace sentir realizado? Completar un libro me da una sensación de logro. Esa es una gran sensación. ¿Tienes un género favorito? Me gustan los misterios. El suspenso me mantiene ocupado. Los misterios pueden ser apasionantes. ¿Cuántos libros lees en un mes? Intento leer al menos 2. Eso es impresionante. La lectura expande nuestras mentes. Sí, cada libro me enseña algo nuevo. Los logros se pueden encontrar de muchas formas. Lección 19. Excursiones de un día recomendadas. ¿Qué excursión de un día recomendaría a los visitantes? Recomiendo visitar el Parque Nacional cercano. Es precioso. Eso suena maravilloso. ¿Qué actividades pueden realizar los visitantes allí? El senderismo es muy popular. Hay senderos para todos los niveles de habilidad. Los paseos por la naturaleza son refrescantes. ¿Qué más se puede disfrutar? A muchas personas les gusta hacer un picnic junto al lago. Es sereno.
Un día en la naturaleza suena perfecto para relajarse. Sí, rejuvenece la mente y el cuerpo. La naturaleza ofrece un maravilloso escape de la vida urbana. Lección 20. La tradición del tiempo. ¿Qué tradición aprecias, incluso en tiempos ajetreados? Siempre hago tiempo para las cenas familiares. Son especiales para mí. Eso suena maravilloso. ¿Por qué crees que es importante? Las cenas familiares nos permiten conectarnos. La vida puede ser caótica. Cierto. Creo que une a todos. ¿De qué hablan durante estas cenas? Compartimos historias de nuestros días. Todos tienen algo que decir. Eso suena agradable. ¿Tienes alguna historia divertida que surja a menudo? Sí, a menudo nos reímos de los contratiempos del pasado. Esos recuerdos traen alegría. Me identifico. La risa hace que el vínculo sea más fuerte. Lección 21. Una reflexión reflexiva. ¿Qué pregunta te haces semanalmente? A menudo pregunto, ¿qué aprendí esta semana? Me ayuda a crecer. Eso es revelador. ¿Por qué eliges esa pregunta en particular? Me mantiene atento. Cada semana ofrece nuevas experiencias. Ya veo. ¿Encuentras nuevas clases cada semana? Sí, incluso los pequeños momentos pueden enseñarnos algo valioso. ¿Cuál fue tu lección más importante la semana pasada? Aprendí a aceptar los errores. Son parte del proceso. Es una lección poderosa. Los errores pueden guiar nuestros caminos. Lección 22. La comodidad de los libros. ¿Qué libro de placer culposo te gusta? Me encanta releer. Orgullo y prejuicio. Siempre me suena bien. Eso es un clásico. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Los personajes son tan identificables. Sus luchas se sienten reales hoy. Interesante. ¿Te inspiran sus viajes? Definitivamente. Su crecimiento enseña valiosas lecciones sobre la vida. ¿Qué lección es la que más te llama la atención? La importancia de ser fiel a uno mismo. Es crucial. Se trata de un punto importante. ¿Cuál es tu escena favorita? Lección 23. Un lugar de inspiración. ¿Qué lugar inspira tu creatividad? La playa me estimula la mente. Las olas crean una atmósfera mágica. Eso lo puedo ver. El sonido del agua es bastante tranquilizador. Sí, me permite pensar con claridad. La naturaleza es una musa. ¿Tienes una rutina específica cuando visitas? Llevo a menudo un cuaderno. Anoto las ideas a medida que van surgiendo. Eso suena productivo. ¿Qué tipo de ideas escribes? Escribo poesía e historias. El paisaje despierta mi imaginación. De hecho, la naturaleza despierta la creatividad. ¿Dónde encuentras tus mejores ideas? Lección 24. El consejo de un amigo. ¿Qué consejo le darías a un amigo cercano?
Yo diría, confía siempre en tus instintos. A menudo te guían bien. Eso es sensato. ¿Por qué crees que importan nuestros instintos? Se conectan con nuestros verdaderos sentimientos. Ignorarlos puede generar problemas. Eso es muy cierto. Con frecuencia, nuestros corazones conocen el camino correcto. Exactamente. ¿Alguna vez has ignorado tus instintos? Sí, y luego me arrepentí. Me enseñó a escuchar más. Lecciones como esa nos moldean. Creo en aprender de cada experiencia. Absolutamente. Los consejos están destinados a ser compartidos y valorados. Lección 25. Lo cotidiano no negociable. ¿Cuál es una rutina diaria que nunca te saltas? Siempre empiezo el día con la meditación. Centra mis pensamientos. Eso es excelente. ¿Cuánto tiempo meditas? Medito durante 20 minutos. Trae paz. Comprendo por qué valoras ese tiempo. ¿Qué cambios ha notado? Me siento más tranquila y concentrada durante todo el día. Eso es impresionante. Debería intentar meditar también. Puede cambiar su perspectiva. La calma puede beneficiar a todo el mundo. Estoy de acuerdo. Las vidas ocupadas necesitan momentos de reflexión tranquila. Lección 26. El aroma vigorizante. ¿Qué aroma te revitaliza por la mañana? El olor del café recién hecho despierta mis sentidos. Es edificante. A mucha gente le encanta el café. ¿Qué es lo que te gusta de él? Me encanta con un toque de canela. Añade calidez. Eso suena delicioso. ¿Cómo es tu rutina matutina? Tomo un sorbo de café mientras leo. Me prepara para el día. Es un comienzo pacífico. Creo que debo adoptarlo. Lo disfrutarías. Una buena mañana marca la pauta. Absolutamente. El aroma se conecta con el estado de ánimo de maneras maravillosas. Lección 27. El arte del perdón. ¿Qué te ayuda a perdonar rápidamente? Me recuerdo a mí mismo que todos cometemos errores. Aporta claridad. Eso es muy sensato. La comprensión ayuda a mantener la paz. Sí, guardar rencores nos agobia. El perdón libera la mente. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a perdonar a los demás? Las conversaciones abiertas suelen ayudar. Despejan los malentendidos. Es un buen enfoque. La comunicación puede colmar las brechas. Exactamente. Creo en abordar los problemas con prontitud. Eso sin duda conduce a relaciones más saludables. Lesson 28, The Perfect Lunch Break. ¿Cómo te gusta pasar la pausa para comer? Me gusta dar un paseo por el parque. Refresca mi mente. Eso suena encantador. La naturaleza permite la relajación. Sí, ofrece un descanso de la rutina. También respiro aire fresco. Eso lo puedo entender. Un cambio de escenario es importante.
Absolutamente. ¿Qué prefieres hacer durante el almuerzo? Me gusta leer un libro. Me transporta a otro mundo. Es una excelente manera de relajarse. Los libros pueden ser escapes poderosos. Realmente lo son. Un poco de tiempo con un libro es precioso. Lección 29. Lecciones de desconocidos. ¿Qué es lo interesante que has aprendido de un extraño? Aprendí una lección sobre la amabilidad durante mis viajes. Un extraño me ayudó. Eso suena intrigante. ¿Qué pasó? Me perdí en una ciudad nueva. Un hombre amable me dio instrucciones y compartió una historia. ¿Qué dijo que te quedó grabado? Me dijo, los pequeños actos de bondad pueden cambiar el mundo. Me asombró. Es un pensamiento poderoso. ¿Te inspiró a actuar de manera diferente? Sí, empecé a ayudar más a los demás. Sus palabras me recordaron el impacto que podemos tener. Eso es maravilloso. La amabilidad realmente crea conexiones. Lección 30, un habito para ahorrar tiempo. ¿Qué es un pequeño habito que te ahorra tiempo cada mañana? Siempre preparo mi atuendo la noche anterior. Mi ayuda a empezar rápido. Es una idea inteligente. ¿Cree que marca la diferencia? Absolutamente. Evito el estrés matutino. Mi de paz. Puedo ver cómo ayudaría eso. ¿Qué más haces para ahorrar tiempo? También preparo mi comida por la noche. Hace que mis mañanas sean más fluidas. Es una buena práctica. ¿Qué llevas normalmente en la maleta? Empacó bocadillos saludables y un sándwich. Mi mantiene con energía. Suena delicioso y práctico. Los habitos simples pueden marcar una gran diferencia. Lección 31, una posición preciada. ¿Qué es lo que tienes y que nunca tirarías a la basura? Tengo un viejo diario de mi juventud. Guarda muchos recuerdos. Eso suena especial. ¿Qué lo hace tan importante para ti? Contiene mis pensamientos y sueños. Leerlo mi tres sentimientos. Lo entiendo. Los objetos sentimentales suelen tener un gran valor. Sí, hace un seguimiento de mi crecimiento. Mi recuerda mi viaje. Eso es realmente inspirador. ¿Cuál es tu entrada favorita? Escribí sobre mi primer amor. Fue una época preciosa. Debe ser un recuerdo muy preciado. Los diarios son maravillosos para la reflexión. Lección 32, un restaurante de visita obligada. ¿Cuál es el restaurante al que llevarías a los visitantes sin dudarlo? Los Laveria a the Italian bistro. La comida es excelente. Eso suena delicioso. ¿Qué recomiendas Ali? Sus platos de pasta son increíbles. Los sabores son auténticos. Me encanta la comida italiana. ¿Cuál es tu plato favorito? Me encantan los fettuccini Alfredo. Es cremoso y satiante. Eso suena tentador. ¿Qué hay de la atmósfera?
El ambiente es cálido y acogedor. Se siente como en familia. Aprecio un restaurante con un ambiente acogedor. Lección 33, Recuerdos musicales. ¿Qué canción te recuerda a una persona específica? Esto es fácil para mí. My heart will go on me recuerda a mi abuela. Oh, eso es poderoso. ¿Qué recuerdos me trae? Era su canción favorita. La cantábamos juntos a menudo. Parece un vínculo encantador. ¿Qué crees que lo encanto de esa canción? Adoraba la idea del amor eterno. La conmovió profundamente. Eso tiene sentido. La música puede conectarnos con nuestras emociones y recuerdos. Exactamente. Me siento más cerca de ella cada vez que lo escucho. Y es una hermosa manera de conservar su memoria. Lección 34, Rutinas matutinas. ¿Qué es lo que haces para que las mañanas sean más rápidas? Preparo mi desayuno la noche anterior. Ahorra mucho tiempo. Eso es inteligente. ¿Qué es lo que preparas habitualmente? Hago avena de la noche a la mañana. Están sanos y listos para comer. Me encanta esa idea. ¿Añades frutas o aderezos? Sí, suelo añadir bayas y frutos secos. Los hace deliciosos. Puedo intentarlo. ¿Te sientes con más energía por las mañanas? Definitivamente. Empieza mi día de forma positiva. Debería adoptar algunos de tus hábitos. Parecen muy beneficiosos. Lección 35, Phrases motivationals. ¿Qué frase te motiva a seguir adelante? Esto también pasará es lo que más me inspira. Es un recordatorio poderoso. ¿Por qué te suena? Me ayuda en tiempos difíciles. Sé que los desafíos son temporales. Lo entiendo. A veces, necesitamos recordárnoslo. Sí, pon las cosas en perspectiva. Encuentro fuerza en ese pensamiento. Es importante tener esas frases. Pueden guiarnos a través de las dificultades. Absolutamente. Me recuerda que debo tener esperanza y paciencia. La esperanza es fundamental. Gracias por compartir esa maravillosa frase.